a todos los que nos están acompañando el día de hoy a este primer club de lectura, que la idea es leer materiales que sean accesibles, ¿verdad? Para todos, que sea progresivo, ¿verdad? No dar un salto así como a temas que se salgan tal vez del alcance y del conocimiento que tenemos actualmente. Entonces, hoy correspondía, iniciamos con el libro de Metafísica de Aristóteles, eh, un libro que a mi criterio va a ser vigente siempre, porque prácticamente es el inicio de la definición de la metafísica como tal, como la conocemos actualmente. No ha cambiado mucho, por decirlo de alguna forma, la forma de concebir la metafísica. Y hoy eso es lo que vamos a experimentar. Vamos a ver cómo es que Aristóteles llega a la idea de lo que es la metafísica, que está muy relacionado con la filosofía, casi que, bueno, todavía él usa algunos términos ahí resultan un poco ambiguos de primera entrada, ¿verdad? Pero, entonces vamos a iniciar por acá. ¿Quiénes de acá lograron leer la lectura? Ninguno. Si no, no importa, pero nada más pregunto Yo por la si alcancé a acaso. lograr. Ok, ok. No hay ningún problema. Vamos a iniciar. Bueno, hay que ver algo. Aristóteles está ya después de muchos otros filósofos, ¿verdad? Eh, yo voy a hablar como si no conociéramos nada, porque es mejor, por si alguien no sabe algún detalle, que lo llegue a saber, ¿verdad? No hablar como si ya supiéramos todo. Entonces, eh, primero están los presocráticos. Y los presocráticos, como su nombre lo indica, son los anteriores a Sócrates, relativamente, porque ahí históricamente puede haber una discusión, ¿verdad? Sobre si de verdad están ubicados antes o no. Pero bueno, el tema es que los presocráticos todos tuvieron ideas bueno, fueron los iniciadores de la filosofía, con Tales de Mileto, Anaximandro, etcétera, ¿verdad? Ahí vamos se avanzando con todos ellos. Después de los presocráticos, Pitágoras y todos estos pensadores, que también podemos después hacer unas lecturas en orden sobre ellos. Después de estos, podríamos decir entonces que estaría Sócrates, Platón, eh, y luego Aristóteles, ¿verdad? Entonces podríamos decir que aquí nos estamos, entre comillas, saltando una temporalidad bastante grande, pero no es tan así. Y les voy a explicar por qué. Resulta que en este libro que vamos a estar leyendo, es una de las fuentes más importantes de información sobre los presocráticos. No, no es como que haya mucho texto directo de los presocráticos, y mucho de lo que se conoce de los presocráticos se conoce por citas, por ejemplo, de Aristóteles u otros filósofos que comentaron, ¿verdad? Sobre ellos. Entonces, acá les adelanto que vamos a ver mucho crítica de Aristóteles a los presocráticos. Más adelante, todavía no. Pero es muy interesante porque él intenta refutar las ideas de los presocráticos. Y bueno, a mí me gusta bastante esa forma que él tiene de enfrentar la idea directamente y decir, bueno, tiene o no tiene sentido, ¿verdad? Y bueno, para algunos es un poco arrogante esa posición, pero es interesante, la verdad me agrada mucho. Entonces, iniciando con el libro de Aristóteles, él empieza a hablar de los sentidos y dice que los sentidos en esta lectura, es una lectura muy pequeña, no nos vamos a extender mucho. Eh, Empieza hablando de los sentidos y que los sentidos, usualmente la vista es como el que más información nos provee, ¿verdad? De todo lo que está en el entorno. Más características de las cosas, etcétera, ¿verdad? Y es que obviamente, por ejemplo, si todos los seres humanos carecieran del sentido de la vista, faltaría todavía mucho conocimiento, ¿verdad? Que tenemos, porque otros sentidos no nos permiten ver más allá, ¿verdad? Los sonidos que captamos por el oído
vienen de cositas un poco más cortas, ¿verdad? No podríamos saber exactamente del sol, los astros, ¿verdad? Y otras cosillas. Entonces, aquí empieza Aristóteles hablando de la importancia del sentido de la vista. A él le da una predominancia, ¿verdad? A ese sentido para distinguir unas cosas de otras. Pero obviamente todos sabemos que todos los sentidos son importantes, ¿verdad? Todos nos aportan algo diferente sobre el mundo. Un segundito. Hola, Néstor. Néstor, voy a silenciarle un momentito el audio para continuar. Ahí, ahorita cualquier cosa me escribe. Ok. Continuando con el tema, a ver, dice que los sentidos. Ajá, ok. Empieza a hablar después del asunto de los sentidos sobre la experiencia. Entonces, para él la experiencia es, vamos a poner un ejemplo, voy a hablar en un sentido bien coloquial. Bueno, mi experiencia es que me encuentro con que un toro tiene cuernos. Esa es mi experiencia, ¿verdad? La percibo por medio de los sentidos, como él hablaba. Entonces la experiencia para él es como algo muy puntual, como algo muy puntual. Él va a diferenciar la experiencia del arte y de la ciencia. Y vamos a ver cómo ahí ya empieza a desgranar y a formular todo el tema de la metafísica, ¿verdad? Dice, a ver dónde dice, ok. Dice que la experiencia, dice, la experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, pero el hecho es que en los hombres la ciencia y el arte resultan de la experiencia. O sea, obviamente para usted, a él la ciencia aquí, el arte y la ciencia, arte es como una técnica especializada en algo, es lo que más o menos explica el mismo autor. Cuando usted ya parte de la experiencia y la utiliza, como por ejemplo en una fábrica, en generar algunas otras cosas, es una famosa techné de la palabra que utiliza él originalmente. Y la ciencia viene siendo más como ese conocimiento teórico, digamos, como conocer solo por el efecto de conocer. Pero ahorita vamos a más a ver eso. Dice, el arte se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una única idea general de los casos semejantes. Él pone un ejemplo de Sócrates ahí, pero voy a ponerlo más sencillo. Ok, como vemos el toro, ya tenemos la experiencia del toro con los cuernos, vemos siempre toros con cuernos y pues ya generamos un cierto arte, una aplicación ahí. Que si alguien me dice que allá atrás de la cortina hay un toro, pues yo digo que tiene cuernos, ¿verdad? Entonces ya hay una aplicabilidad de esa experiencia que adquirimos. Y luego pone el ejemplo por ahí de el ejemplo de la medicina, ¿verdad? Dice, a efectos prácticos, la experiencia no parece diferir del arte, sino que los hombres de experiencia tienen más éxito incluso que los que poseen la teoría. A veces él se refiere de esta forma porque, por ejemplo, como la experiencia es algo muy simple, pues siempre es exitoso. Por ejemplo, yo veo hacia afuera y veo el sol y es un contenido plano, digamos, nada más veo el sol, ¿verdad? Es como irrefutable, digamos, no tengo mucha vuelta que dar ahí porque veo el sol, ¿verdad? Nada más. Eh, Ahora menciona, ok, por acá donde está la diferenciación más importante. Ajá. Dice, pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia. Y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia. Como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor o menor grado según su saber. Y voy a saltar directamente al ejemplo porque lo pone de la forma más sencilla posible. Voy a conectar la compu porque se me desconectó.
Que no se me vaya a apagar. Ok, ya. Em, Vamos a avanzar. Ok, ok. Aquí está. A ver el ejemplo de la casa. Bueno, voy a decirlo yo. Lo quería leer acá, pero se me perdió en este momento. Bueno, él pone un ejemplo. Las personas, en una construcción está el peón. El peón trabaja y sabe hacer las cosas que le mandan a hacer, ¿verdad? Sin embargo, el maestro de obras no solamente sabe hacer las cosas, sino sabe por qué esa cosa tiene que ser hecha de esa manera, ¿verdad? Y es ahí donde él ubica un poco la diferencia entre ese saber eh, de experiencia meramente y ese saber de por el porqué, de los principios. Él plantea entonces que ese pensamiento, ese proceso eh, que está anterior, que es el que sabe por qué las cosas se hacen como se hacen, es superior de cierta forma a simplemente hacer las cosas como tal. Entonces para él es como normativo, o sea, como que estos primeros principios son los que rigen todo lo demás. Eh, Vamos a avanzar aquí. Voy a hacer, lo estoy haciendo lo más rápido que puedo para que después todos ustedes puedan decir sus pensamientos también. Y después extendemos algunas ideas. Ujú. Dice, todas las ciencias. Cuando él habla de ciencias, tenemos que hacer hincapié aquí en que no se refiere al método científico moderno, ¿verdad? Sino a ese proceso de conocimiento, de filosófico, de buscar respuestas sobre la realidad. Entonces, a eso se refiere el conciencia aquí, que es el origen original, valga la redundancia, de lo que era ciencia. Eh, Él dice acá, ojo, qué interesante, aquí les voy a dar un poco de contexto histórico de eso. Dice, a partir de este momento, las ciencias se inventaron sin que fueran por necesidad de placer o necesidad. Dice, se dieron en aquellos lugares en que los hombres gozaban de ocio. De ahí que las matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que ahí la casta de los sacerdotes gozaba de ocio. Aquí hay algo muy interesante y es que es cierto, y tal vez de una cosa que podría decirse, bueno, que no sería bien vista, como la esclavitud, jugó un papel muy importante en que se diera toda esta filosofía griega. Y es que los griegos tenían tantos esclavos que eso les permitía a ellos tener mucho ocio, mucho tiempo libre para poder hacer todos los escritos que hicieron, ponerse a sentar en una silla y a pensar, mientras otro le escribía, muy probablemente, porque muy probablemente no era que se sentaban necesariamente a escribirlo. Entonces, ese proceso de esclavitud, que no siempre era como que los tenían amarrados y castigados, ¿verdad? Había veces que terminaban hasta siendo como de cierta forma parte de la familia en algunos casos, y otros obviamente pues muy tristes, pero ese proceso fue el que permitió todo eso. Y es algo que en este tiempo es un poco peligroso, porque estamos en un tiempo donde todo va tan rápido que el ocio es mínimo, ¿verdad? Y si no hay ocio, no hay creatividad, no hay pensamiento crítico, no hay generación, ¿verdad? De nuevos conocimientos o nuevas inquietudes, ¿verdad? O cuestionamientos, digámoslo más bien. Entonces, eso es importante. Vamos a terminar acá con esta parte y seguir el siguiente capítulo. Ok, entonces él menciona esto del ocio. Dice, en la ética, esto está dicho, ética a Nicómano, ok. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia y los demás conocimientos del mismo género? Dice, la finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta. Como todos opinan que lo que se llama sabiduría se ocupa de las causas primeras y de los principios. O sea, bueno, sabiduría, recordemos que la palabra filósofo viene del amor por la sabiduría, ¿verdad?
Voy a agregar aquí que Aristóteles nunca dijo aquí que se llamaba metafísica, ¿verdad? Eso fue un nombre que le pusieron después al libro de Aristóteles, eh, pero que él nunca le puso metafísica a nada. Pero eso es lo que ahorita conocemos como metafísica. Y diferenciar mucho entre la metafísica esotérica, que es de libros de autoayuda a veces que vienen con una metafísica un poco de que, que si lo pienso y lo jalo con el pensamiento, esas cosas. Eso no es metafísica filosófica, eso es un esoterismo, algo más ocultista, digamos, no sé, por ponerle alguna palabra, pero la metafísica de Aristóteles, y bueno, la metafísica en general en la filosofía, es esto que va a decir Aristóteles aquí. Dice, se ocupa de las causas primeras y de los principios. O sea, no se ocupa del saber práctico como tal en cuanto a la utilidad, sino al porqué de las cosas. Un porqué no necesariamente solo material, sino que va más allá, por eso se le pone ahora la palabra metafísica, va más allá de que, por ejemplo, yo puedo ver cómo funcionan los astros, pero me puedo preguntar por qué los astros funcionan de esa forma y no de otra. Y ya ahí es donde empieza eh, empezamos a irnos a los primeros principios, ¿verdad? Entonces es lo que ahora se dan muchos debates de que es que yo voy a poner un ejemplo. Eh, Tanto el creyente o teísta o el ateísta, los dos hacen metafísica. Hay veces que se cree que, digamos, si yo digo yo creo solo en la ciencia, yo no estoy haciendo metafísica, pero esa aseveración es metafísica, porque usted ya está dando un rango de verdad a la, a la ciencia, usted está asumiendo ciertas cosas que son metafísicas, aunque no se dé cuenta, y lo está haciendo metafísica como tal. Entonces, eh, hay que tomar eso en cuenta para no caer en debates estériles que a veces se dan de que no, es que usted está haciendo metafísica y yo no, yo estoy haciendo ciencia. No, no necesariamente. Por ejemplo, vamos a poner aquí la teoría de la evolución. Vamos a poner la teoría de la evolución como está actualmente. Vamos a poner mutaciones aleatorias más selección natural. Ok. Y vamos a decir que la diversidad, desde ese punto de vista científico, se generó por esos dos principios. Preliminarmente vamos a aceptarlos como verdaderos. Ok. Eso es ciencia. Pero decir que no hay propósito en los seres vivos, que ese proceso evolutivo no llevaba ningún propósito, o decir que sí lo llevaba, es metafísico. Y ahí es donde es un tema aparte. ¿Ves? Entonces ahí es donde está la diferencia entre lo que decía Aristóteles. Ahí sí hablamos de los primeros principios. ¿Está bien? Usted puede postular mutaciones, etcétera, y decir que fue al azar en el sentido de que no se conoce si es determinada la causa o no, o si viene con un propósito macro universal o no. Entonces, esa especulación de si la teoría evolutiva niega el diseño en los seres vivos o si en realidad lo confirma, ¿no? Eso es metafísica. El científico que hable de eso está haciendo metafísica. Entonces, vamos a continuar. Eso es un detalle para que ustedes, lo que me interesa es que todos puedan entender y cuando estén en medio de una discusión, ustedes ya digan, aquí este está haciendo metafísica y no se está dando cuenta, ¿verdad? Entonces vamos y no es que esté mal hacer metafísica, sino que hay que darle su lugar, ¿verdad? Y no confundirla. Ok, vamos a continuar. Ok, dice, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea. O sea, el que tiene más experiencias seguidas con lo mismo, ¿verdad? Y dice, y el hombre de arte más que los hombres de experiencia. Y el director de la obra más que el obrero manual. Y las ciencias teóricas o teoréticas más que las productivas. Y vuelvo a repetir, es obvio pues que la sabiduría es ciencia de los primeros principios. Entonces volvemos ahí, a ese punto
sobre la diferenciación acá. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a ver con qué continuamos. Ok. Dice que una de las características, acá dice, en el capítulo anterior Aristóteles recurría al uso común de la palabra sabio. En este capítulo toma como punto de partida opiniones comunes sobre lo que es ser sabio. Para él, lo que implica que alguien sea sabio es, entre otras cosas, uno, el saber más universal. Ahorita las explico. Alcanza a las cosas más difíciles, o sea, se centra en tratar de explicar cosas más complicadas. Así lo determina él por acá. Es más exacto respecto a las causas. Dice, se escoge por sí mismo y no por utilidad. Esto es algo interesante. La filosofía y la metafísica las podemos borrar de, de, por ejemplo, del plano médico, y la medicina va a seguir funcionando y va a seguir curando personas. Entonces, es lo que trata de decir Aristóteles. Ahora más adelante lo dice. Él dice, pueden ser otras más importantes en ese sentido práctico, pero ninguna es superior a la metafísica, porque es el saber por el saber en sí mismo. Y no hay nada más importante. Es el saber no porque por ego, sino porque quiero respuestas, quiero saber el porqué de las cosas, y por eso él le da eh, esa connotación. Dice, número 5, todos los saberes y conocimientos están subordinados a esto que sería la ciencia primera, ¿verdad? Que en este momento la conoceremos como metafísica o filosofía, por ahí, porque ahí todavía no estaba tan clara el tema, pero vamos a llamarla metafísica, que es como un área muy importante, ¿verdad? De la filosofía. Eh, Vamos a ver, dice que entonces son pensar sobre cosas difíciles. Y dice acá, la dominante es la sabiduría, en mayor grado que la subordinada, que desde luego no corresponde al sabio recibir órdenes, sino darlas, ni obedecer a otros, sino el que es menos sabio. O sea, estos primeros principios rigen todo lo demás. No hay quite, y así funciona. Si los descubrimos, eso rige todo. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que llega alguien y nos está explicando de física matemática. Y antes de que el físico esté haciendo un experimento o esté haciendo un estudio como tal, antes de todo eso, el físico tiene que asumir varias cosas. Una, que hay una realidad que él va a estudiar. Dos, que esa realidad es estudiable, cognoscible, o sea, él la puede llegar a conocer. Tres, obviamente, que él existe, porque si no asume que él es un ser existente, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido ninguna otra cosa. Cuatro, tiene que asumir que él tiene la capacidad cognitiva para analizar esa realidad a la que se va a acercar, ¿verdad? Entonces, por poner unos cuantos ejemplos, ahí van varios principios que la persona asume antes inclusive de hacer ciencia. Por eso, sin esos principios no se puede hacer ciencia, y por eso es que dice Aristóteles que son normativos, no hay escapatoria. Si hay algún principio primero, es normativo, no nos podemos escapar, ¿verdad? De esas conclusiones. Vamos a ver por acá. Ok, aquí él habla de la simplicidad, de que hay unas posturas que agregan más entes, digamos, o más hipótesis y otras menos, y él considera que son más exactas las que agregan menos. Mm, Vamos a poner un ejemplo. Decir yo existo es más exacto que decir que hay vida en otro planeta.
porque ya ahí hay muchísimo por recorrer y muchas hipótesis y cosas, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que da a entender. Las cosas más sencillas son usualmente más exactas. Que ojo aquí, porque tal vez ustedes han escuchado hablar sobre la navaja de Occam, ¿verdad? Este es uno de los estamos leyendo aquí el origen prácticamente, relativamente, de la navaja de Occam, ¿verdad? Que después, bueno, ahí hablaremos en otro momento de ese tema. Eh, Él habla ahí de la geometría, etcétera. Bueno, ahí tienen el texto ustedes para quieren leer más cositas, pero yo no quiero aburrirlos con leer toda la lectura. Ok, dice, estudia las causas. La causalidad es un asunto totalmente metafísico, o sea, decir que el estudio de la causalidad, por ejemplo, que la causalidad implica para algunas personas que la causa sea anterior en el tiempo que el efecto, digamos. Todas esas investigaciones, inclusive en estadística se habla, digamos, de que para correlacionar una causa ahí tiene que estar cerca del efecto. Bueno, eso es todo un estudio y que es en el fondo totalmente metafísico. Y para ponerles un ejemplo de una crítica a la causalidad, bueno, David Hume dijo que la causalidad eh, podría ser mera casualidad y no causalidad. O sea, que el hecho de que después de que esto toque esto se mueva, no necesariamente implica que se movió porque esto lo tocó. Puede haber habido otro motivo. Yo sé que es un poco extraño, suena extraño, pero él considera que eso es meramente una creación de nosotros pensar eso, o sea, que puede haber sido casualidad. Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante, pero todo eso es un estudio metafísico. El tema de la causalidad. Si implica tiempo, si implica contacto, que es muy interesante en la filosofía de la física, y bueno, otras cosillas, que filosofía de la física se las trae, es súper complicado, pero bueno, vamos a continuar ahí. Dice... Ajá. Ok, dice que esta ciencia no es necesariamente productiva en un sentido práctico, de nuevo lo repite ahí. Dice, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, y después al progresar poco a poco, se sintieron perplejos también ante las cosas de mayor importancia. Por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, del sol, los astros y ante todo el origen de todo. Que aquí vemos también el todo está en mayúscula, ¿verdad? Aquí ya se ve como la metafísica abarca toda la filosofía, los primeros principios también del universo, de la existencia misma como tal, ¿verdad? Eh, ok, ajá. Aquí abajo se agrega algo interesante del tema de la metafísica y es que dice que también los que filosofaron perseguían el saber sin utilidad alguna y si filosofaron fue por huir de la ignorancia. Entonces eso es como lo central. Habla después sobre el tema de Dios. A ver, ¿dónde era que estaba? Por aquí. Por aquí abajo habla del tema de Dios. Ajá, aquí está. Dice, pues bien, solamente en ella eh, concurren ambas características. Dice, todos en efecto opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios o él en grado sumo. Y ciertamente todas las demás ciencias serán más necesarias, pero ninguna es mejor que esta. Aquí ya incluye también en la metafísica el tema de Dios, ¿verdad? Ve cómo se va creando poco a poco lo que hoy se conoce como metafísica. Eh, ok, y aquí terminamos con esto, dice. Dice maravilloso, ok. Queda dicho, pues, ¿cuál es la naturaleza de la ciencia en cuya búsqueda andamos? ¿Y cuál es el objetivo que ha de alcanzar la búsqueda y el proceso de investigación
en su conjunto. Aquí el autor, bueno, el traductor del texto explica, dice, de lo expuesto del capítulo se desprende una concepción de la sabiduría como conocimiento, de lo universal, de las causas y principios y de la divinidad. Dice que es un saber unitario, constituye el más difícil problema del proyecto metafísico de Aristóteles. Y ahí finaliza la primera lectura. Entonces voy a dejarlo de momento mi explicación hasta ahí para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Los escucho. Vamos a hablar del primer libro de la metafísica de Aristóteles. Siempre me ha llamado mucho la atención lo que dice, el conocimiento de las causas y la sabiduría. ¿Cómo comienza el libro de la metafísica? En el primer libro, ¿sí? Comienza la metafísica de la siguiente manera. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Quiero especificar bien esto, que los antiguos libros comienzan diciendo el primer libro, el segundo libro. Un libro es como un capítulo para nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la sabiduría, como ya se ha dicho, es Sofía. Hay lo que se llama los grados o la graduación en el conocimiento. Es preciso tomar 5 grados. La primera, la sensación. La segunda, la experiencia. La tercera, las ciencias, es decir, la práctica que es orientada a satisfacer las necesidades. La cuarta, que son las ciencias que son prácticas. Es decir, la calidad de vida, que en la filosofía es importante. La quinta, las ciencias como teorías, las teoréticas, el género humano que vive, el género humano que vive, la experiencia, el arte de la ciencia, que es la experiencia en todo el contexto de la palabra. La experiencia no difiere de lo absoluto del arte. Recordemos que el arte es algo importante. La sabiduría va a acompañar lo hermoso, lo, lo total de la expresión. La ciencia ocupa lo que es el universal del hombre en el contexto de Sócrates. Sócrates es el hombre. En un principio el arte es admitido como lo más humano, como lo más palpable en el pensamiento humano. La sabiduría es la que se ocupa de las primeras causas, de los primeros principios, diría mejor, de las causas y de los principios. La sabiduría avanza en ciertos principios y causas. En el capítulo segundo va a hablar específicamente de las características de la sabiduría. Hay principios y hay causas de la sabiduría. Esto que es el saber, que es el conocer. Aristóteles recuerda el uso de la palabra sophos, el decir del sabio. Y él va a identificar plenamente que uno es el sabio y otro el filósofo. Muchas veces hay filósofos, hay científicos en la época contemporánea que se han quedado con la academia, con el saber, con la epísteme, el saber, el conocimiento, con quizás el arte, pero muy lejos del verdadero conocer, del verdadero saber del sabio.
A veces es más sabio alguien que está en el campo que una persona conocedora de la ciencia, de los libros. A ese último conocedor lo llamaría letrado, y al primero que sabe vivir, porque la sabiduría, el sabio es el que sabe vivir con lo que tiene, que sabe plasmar lo que hay en él, en su propia sabiduría. Por ejemplo, esto es interesante, sabio el Sofos. Y aquí se encuentran 5 puntos importantes que he querido traerlos en este momento específico. El primero, el más universal, es decir, la totalidad. El segundo, el alcance de las cosas más difíciles para el conocer, para el entender, para captar la información. El tercero, el más, el más, el salto, el respeto a las causas. El cuarto, el que se escoge por sí mismo, por la función de la utilidad, de una utilidad alguna. El quinto, está subordinado por los grandes saberes de la persona humana. Al saber, el universal del grado, es decir, del sumo, que se aleja de las sensaciones, que se aleja un poco de lo sensacional, se aleja que es el salto, que es denominado lo que se llama las ciencias adicionadas, por ejemplo, la aritmética o la geometría. El más importante, la aritmética. Recordemos que en Platón, donde él daba la clase, ¿qué era lo que él decía? Aquí no entre el que no sepa geometría. Se conocen los detalles particulares de lo que son las virtudes. Las virtudes como un gran conocimiento en el área de conocer y de saber. El grado como un sumo bien. El grado. Ahí están las graduaciones aristotélicas, por ejemplo. Para conocer lo que es el saber, para escoger los grados. Por otra parte, se conoce todo lo demás para demostrar qué es la ciencia, cuáles son las causas. La ciencia es productiva, es el resultado de lo evidente, es lo que da la primera filosofía. Si se ha filosofado, es un alejamiento de la ignorancia. No somos sabios, tampoco filósofos, pero queremos alcanzar lo que es la sabiduría. Todos los poetas, aunque la poesía no es ciencia, como más adelante nos va a decir Aristóteles, si habla de algo supremamente importante, va a hablar de la divinidad. Ahora bien, van a hablar de los poetas que dicen muchas mentiras. He dicho anteriormente que para Aristóteles propiamente es importante la poesía, pero también reconoce las falacias de la poesía. Y también dice que dicen muchas mentiras, pero a la vez también afirma que no es ciencia, pero es la mal divina por lo que es, porque la filosofía lo que busca en el fondo es hablar de lo que es, porque lo que no es no se debe hablar, al menos para afirmar que no lo es. En efecto, lo divino y lo divino de lo que son las ciencias. Todos los que opinan sobre Dios hablan de algo importante. Van a hablar del principio de la ciencia, del principio de poseer. La ciencia posee Dios, o en el grado sumo
según lo que nos va a decir Aristóteles. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? Es la que busca ayudar a buscar lo que es la verdad. El filósofo, amante de la verdad. El saber constituye un gran proyecto, el proyecto de la metafísica, el proyecto aristotélico, más que cualquier manifestación o sustracción del pensamiento. Hoy se mantiene lo que es, porque lo que no es no se puede mantener. Gracias por el aporte. Mencionar nada más como de detallito ahí, ahora que usted hablaba del tema de la virtud, eh, lo, lo que le molestaba a Platón estamos hablando en este momento de Platón, ¿verdad? Porque quería mencionar eso de los sofistas. A Platón no le gustaba que los sofistas, por eso no los llamó filósofos, no creyó que ellos tuvieran amor por la sabiduría, porque el sofista era en general alguien que quería alcanzar, ganar el argumento y no alcanzar la virtud. O sea, era algo en beneficio propio y no por el amor a la sabiduría como tal, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los motivos por los que también Platón, y veo que en Aristóteles también caló un poco esa enseñanza de Platón, y, y él la replica, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún aporte, no se preocupen, pueden opinar, para eso estamos aquí, no somos como un grupo, ¿verdad? Que vamos a juzgar, a hacer un examen de lo que cada uno eh, piense o cuánto sabe uno o el otro. Son libres de opinar. Eh, la idea es cerrar ahorita, entre unos 7 minutos. Entonces, si gustan dar algún aporte, ustedes nos dicen. Ok, dice Néstor, no entendí el inicio. Ajá, si gusta, él está escribiendo en el chat. Vamos a ver qué nos menciona por ahí. Bueno, mencionarles entonces que para la otra semana voy a fijarme en la cantidad de páginas. La idea es poner páginas poquito porque yo sé que todo el mundo tiene trabajo, responsabilidades, ¿verdad? La cuestión es ir leyendo y aprendiendo juntos, poco a poco. Don Enrique, no sé si tenía algo que decir, veo que ya pudo quitarse el silencio. Lo escuchamos. Creo que no estoy escuchando a don Enrique si está hablando. Ya no está silenciado, pero no sé por qué no lo logro escuchar. Yo tampoco no lo escucho, absolutamente nada. Sí. De pronto tiene que ir Bueno, a la parte de comentarle arriba. a Néstor. Tiene que buscar en dónde es Ah, en el celular. yo pienso, don Enrique, que tal vez el tema es que en la configuración de acá del Discord suyo, la salida o la entrada, más bien, o sea, el micrófono, no está configurado todavía. Eso sería como que le dé aquí donde dice ajustes de usuario, a la par de su, abajo a la izquierda, si no me equivoco, que aparece por ahí. Y ahí donde aparece voz y video, ahí ajuste la entrada al micrófono y la salida a los parlantes. Y bueno, eso, a lo de Néstor, bueno, el amor a la sabiduría, bueno, muchas gracias a Coherencia Relativa, dice que ya se tiene que ir. Un gusto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Eh, Mencionarle a Néstor lo que él pregunta, dice, ¿por qué el amor a las sensaciones es señal de amor al saber? Bueno, no necesariamente a las sensaciones como tal. Las sensaciones serían como de esa primera etapa, ¿verdad? De lograr saber.
pero el amor al conocimiento para ellos es el amor a el saber más general. Le voy a poner un ejemplo. Él dice que el que sabe de cuestiones universales o generales no va a saber lo específico de cada cosa, pero al saber cómo funciona cada cosa ya lo hace ser sabio. Entonces, por ejemplo, a pesar de que yo pueda que no sea un físico, si yo entiendo cómo funciona la ciencia, cómo se generó el método científico y todo ese proceso, pues, y a veces el científico mismo no lo sabe, no todos, ¿verdad? Obviamente algunos sí, pues está por encima el que sabe cómo funciona que el que solo lo aplica sin saber cómo funciona, ¿verdad? Entonces ahí es donde está para ellos la sabiduría. En Platón la virtud era hacer el bien, por ejemplo, en cuestión de justicia, hago el bien porque así debe ser, por beneficio también de la comunidad, y etcétera, y no por un beneficio propio. Entonces, ese es el saber por el saber como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lástima que no pudimos escuchar a don Enrique, no sé, ahí tal vez le pueda pedir ayuda a alguien para que le configure la salida de audio o algo, porque sí quería poder escucharlo, pero tal vez lo pueda configurar y en la próxima podamos. Yo le voy a enviar un video, le voy a enviar un video por el privado de Discord, donde explicando cómo configurar el audio por cualquier cosita para que en la próxima ya usted nos pueda aportar en audio, ¿está bien? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por el habernos acompañado. Fue una semana de corre, 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 corre. Según yo iba a tratar de traer una presentación o algo, pero la verdad fue muy carrereada. Espero para la próxima poder eh, enseñarles algo más, ¿verdad? Más, ¿cómo se llama? Más gráfico en algunos momentos para que sea más sencillo. Pero, pues sí, esta semana fue así, en, puro corre-corre, pero espero que se haya aprendido algo. En conclusión, la ciencia es como el peón, ¿verdad? El que construye, sabe qué hacer, tiene un poco de experiencia y entiende cómo funciona, pero solo la metafísica puede guiar a los últimos principios, ¿verdad? La ciencia no nos puede decir si hay propósito en el universo, si no lo hay, si hay un alma o si no lo hay, a pesar de que la neurociencia a veces quiere dar a entender que ellos sí pueden, pero no es así, porque el momento que ellos opinan sobre la realidad ontológica del alma o no, están haciendo metafísica, bueno, filosofía de la mente como tal. Entonces, tampoco pueden opinar sobre la moralidad, lo bueno, lo malo, no es algo científico, ¿verdad? Lo bello, lo feo, tampoco es algo científico, es estético. Entonces, hay muchas cosas. La lógica es un área de la filosofía y la ciencia utiliza la lógica para trabajar, ¿verdad? Entonces no es como que muchos dicen, es que la ciencia mató a la filosofía, no es así. Y la metafísica tampoco, ¿verdad? Dice Néstor por acá, no me lo pierdo la siguiente, me gustó la reunión. Qué dicha que le gustó. Esa es la idea, que sea un espacio bonito y que no sea tan extenso para que, para que todos disfruten. Entonces, bueno, que pasen un lindo día, bueno, una linda tarde, noche. Eh, un placer. Ahí en el grupo, ahí pueden comentar, pueden quedarse ahí están los chats, pueden conversar ahí y cualquier cosa, compartir enlaces, lo que quieran, ¿verdad? Entonces ahí seguimos. Yo tengo un canal para el que quiera. En el canal estoy haciendo lectura del libro de